A ver, ahí está ya. Listo. Muy bien. ¿Se mira ya? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, por favor, me gustaría que vayan tomando nota. Yo sé que aunque la información está ahí en digital y todo esto, pero las notas son importantes porque nos permiten rememorar y nos permiten formular dudas y nos permiten interactuar. Entonces, por favor, recuerden que, pues aquí es importante, vaya la redundancia, participar o preguntar cosas, ¿no? No importa que ustedes consideren a lo mejor que la información es repetitiva, si algo no me queda claro, por favor, hay que decirlo. Y bueno, miren, aquí tenemos lo que sería pues esta primera parte. Mm, Decíamos que como psicólogos educativos es importante que conozcamos las características sociodemográficas de la institución educativa. Aquí partimos de la premisa de que tener mayor información nos permite tener un panorama amplio para poder evaluar la institución de manera profesional. Si carezco de información, entonces mi valoración va a ser parcial, ¿sí? Entonces es importante que como psicólogos ustedes siempre traten de tener información diversa y de varias fuentes. No se vayan con lo que les dice el maestro, no se vayan con lo que les dice la página o no se vayan con lo que les dice el alumno, sino que aquí la idea es de que podamos recurrir a diferentes fuentes, ¿sí? Por eso es importante, insisto, el que, el que dispongamos de más información, ¿sí? Ahora bien, para poder trabajar con la información, pues es importante, insisto, siempre tener un cruce de información, ¿sí? Es importante contar con distintas fuentes y estas fuentes nos permiten entender también una mayor perspectiva. Ojo, no se trata de juzgar, ¿sí me doy a entender? No se trata de decir si el director o el coordinador está diciendo la verdad o está diciendo mentiras, o si el alumno está diciendo la verdad o está diciendo mentiras, o si el profe de pronto no, sino simplemente es que nosotros podamos, para poder llegar a un diagnóstico, eh, pues claro, podamos reunir la mayor cantidad de información posible. En este momento, para este periodo, vamos a estar trabajando meramente con información de tipo oficial, ¿verdad? Aquí la pregunta es, bueno, ¿y dónde vamos a dónde vamos a obtener información? Pues vamos a tener fuentes directas o también llamadas fuentes formales. Esto es importante que aquí lo tengamos muy en cuenta, sobre todo pues para nuestra primera evaluación, nuestro primer examen. Entonces, estas fuentes directas o fuentes formales son formales porque tienen un instrumento declarado, ¿sí? Aquí lo quiero subrayar. Este instrumento declarado para la obtención de información puede ser un cuestionario, puede ser un formato de entrevista, puede ser una grabación, una escala, un test, eh, etcétera, ¿sí? O bien procede de alguna fuente oficial de información. Esta fuente oficial de información eh, puede ser, por ejemplo, pues un boletín, ¿verdad? Puede ser alguna gaceta, puede ser algún tipo insisto, de fuente oficial, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, van con el director, van con el coordinador de área, van con el, con el psicólogo y el psicólogo les da una entrevista, esa entrevista, pues es una fuente formal, ¿verdad? Porque hay inclusive un guión, o si ustedes aplican un cuestionario a un alumno, eso es fuente formal, ¿sí? Si ustedes ven la página web de la escuela, es una fuente formal. Aquí vamos a tener fuentes directas tanto de los actores educativos, ¿sí? Perdón por mi flecha. Actores educativos pueden ser alumnos, profesores, directivos y personal administrativo. Por ahí alguien me hacía la pregunta, ¿por qué actores educativos? ¿A qué les suena la palabra actores educativos?
Todos aquellos que están involucrados como en la educación. Exactamente, todos aquellos que están involucrados en esa institución, en este caso. Muy bien. Eh, Porque alguien me decía, es que, ¿por qué actores? O sea, preguntaban de si era algo así como actuación. No, no tiene nada que ver con la actuación, sino actores se refiere a aquellos que tienen acciones dentro de la institución, ¿sí? Entonces, por eso es que en educación se les llama actores educativos, o sea, todos aquellos que actúan, todos aquellos que hacen algo en esa institución. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Bueno, son alumnos, son profesores, son directivos o es personal administrativo en sus diversas facetas, ¿no? Desde el intendente hasta la secretaria, hasta el de control escolar, oficial mayor o como le llamemos, bueno, va a ser personal administrativo. Y todos son actores. Bueno, esa es una fuente directa. La otra fuente directa son los sistemas de información que existen. Y aquí vamos a encontrar sistemas de información tanto gubernamentales, institucionales o páginas oficiales. Por ejemplo, vamos a encontrar que el gobierno de la República tiene información sobre las escuelas, tiene información sobre las instituciones de educación, pero también vamos a ver que existen organismos fuera del gobierno que tienen también información acerca de las escuelas, ¿sí? Y también vamos a ver que hay escuelas que tienen páginas oficiales, tienen sitios web oficiales, tienen páginas Facebook, tienen algún tipo de medio, en este caso, ya sea escrito o electrónico, de difusión de información. Ya lo electrónico pues ha desplazado eh, a, a lo, a lo escrito. Por ahí, si ustedes, por ejemplo, ven la Universidad de Guadalajara, eh, todavía cuando yo estudiaba, ya hace tiempo, pues uno tenía que ir a consultar la Gaceta, entonces tenías que ir a la universidad o a la prepa o a donde, a la escuela, y ahí te ibas a, por ahí a un área, regularmente en la biblioteca, y de ahí agarrabas tu ejemplar, que era como un periódico, que era la Gaceta Universitaria, y ahí te enterabas, ¿no? De convocatorias y cosas así. Era un medio escrito. Ahora, si ustedes consultan la famosa Gaceta, pues van a ver que además del medio escrito, ya en su mayor parte, pues es un medio digital. Entonces, de pronto lo digital ha estado desplazando a lo escrito, pero todavía algunas escuelas todavía utilizan medios escritos como forma oficial de difusión de información. Bueno, ustedes pueden acceder a estas páginas oficiales y darse cuenta ahí, ojo, darse cuenta de la información que estas páginas pues de alguna manera ofrecen como forma oficial o fuente directa o también formal. ¿Sí estamos claros? O sea, es formal porque tiene algún instrumento que se declara, algún instrumento específico para obtener información, o bien proceden de sistemas de información. ¿Sí estamos claros? Sí, Carolina, sí, Sí, profe. perfecto, muchas gracias. Bien, sí, claro que sí, André. A ver, un momentito, ahí está. ¿Esta dices? Ok, bien. Recuerden nada más en esta que es importante que cuando ustedes elaboren sus diagnósticos tengan información que les proporcionen la institución, los actores educativos, las páginas oficiales, información sociodemográfica, entre otras. Cuando ustedes tengan todo este tipo de información, entonces se van a formar un panorama pues más amplio y eso es lo que se quiere, ¿sí? Psicólogo que no está informado, pues es psicólogo que se le va a dificultar su trabajo. Entonces, esto nos ayuda para que nosotros podamos tener en cuenta aspectos al momento de trabajar con población, ¿sí? Em, Identificando estos aspectos institucionales, sociodemográficos y demás, entonces la idea es de que tengamos oportunidad de
tener pues un tratamiento profesional con nuestros usuarios, en este caso con alumnos, profesores o las personas con las que vayamos a trabajar, ¿sí? Inclusive con padres de familia. Es importante conocerlo porque a lo mejor yo llego con una presentación así bien padre y resulta de que la población con la que voy a trabajar, pues es una población que tiene un nivel educativo pues bastante inicial, ¿no? A lo mejor nomás estudiaron primaria o algunos en la primaria. Entonces, ¿cómo me voy a dirigir con las personas? Esto es importante porque de pronto a lo mejor estoy usando ciertas palabras o ciertos términos que no se entienden. Y entonces, ¿cómo poder conectar con esto? Y para eso, pues es importante conocer la población a la que vamos a estar trabajando de manera previa, ¿sí? Bien, aquí tenemos entonces esta parte y también, además de las fuentes directas, vamos a tener fuentes indirectas, ¿sí? Estas fuentes indirectas, ahorita paso a la otra diapositiva, no son formales, aquí hago la aclaración, porque carecen de un instrumento declarado. Por ejemplo, estoy platicando con Fátima y Fátima me empieza a contar del maestro Mario, ¿sí? Y me empieza a contar que pues es bien faltista, que no evalúa, que vean esa fuente, vean que no le pregunté si estamos claros, o sea, no hay un cuestionario escrito, no, ni tampoco hay una entrevista concertada, pero ella se acerca a mí como psicólogo educativo para contarme alguna situación que tuvo con algún profesor, ¿sí? Esa fuente, ¿cómo la considero? ¿Formal o informal? Informal. Así es informal. Sí, Fátima, ibas a decir tú que Informal, profe. que es informal, exactamente, ¿sí? Entonces, una fuente informal, ustedes luego tratan de hacerla siempre una fuente formal, ¿estamos claros? O sea, por ejemplo, mira, pues ok, ya te escuché, ya vi. Entonces, regularmente cuando ustedes trabajan en una institución, deben de tener expedientes de los alumnos que atienden. Entonces, ya ustedes, por ejemplo, citan a la alumna o al alumno, y en la cita ustedes ya pueden anotar de manera formal en el expediente, pues la información que este alumno les pueda proporcionar. Pero originalmente una información puede provenir de manera inicial de alguna situación informal, ¿sí? Sobre todo se da en casos donde hay situaciones, por ejemplo, de acoso o algún tipo de situación, digámoslo así, no tan, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, no, una información que sea como delicada, entonces a veces aparece como una fuente informal, ¿no? Inclusive el compañero, ¿no? Es que fíjese que mi amiga, el maestro fulano, pues la está acosando, o sea, la amiga no se acerca, pero la conocida de pronto es la que sí va, ¿no? Es la que empieza a hacer como la, la, la observación y ahí, por ejemplo, pues hay que empezar a trabajar, sobre todo, insisto, buscar que esta fuente se formalice, ¿sí? Siempre la información formal nos da evidencias. La información informal, aunque puede ser cierta, se puede tomar a veces como rumor o como chisme y esa fuente no nos ayuda tanto. Nos ayuda para tener un acercamiento informal, ¿sí estamos claros? O sea, entonces, bueno, sirve, pero sirve para que nos pueda orientar y para poder jalar esa información a tener una fuente directa, ¿sí? Una fuente formal. ¿Quién nos puede proporcionar información indirecta? Alumnos, profesores, directivos inclusive, y el personal administrativo. Se van a sorprender ustedes cómo el personal administrativo maneja información informal. Es tremendamente grande la información que la secretaria sabe, que el intendente sabe, ¿no? O sea, hay cosas que nadie sabe, pero el intendente sí sabe, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos son muy interesantes, ¿sí? Pero bueno, si la información no es relevante, entonces, pues, realmente queda como mero rumor, ¿sí? Pero es importante que toda fuente informal, ustedes luego la canalicen a ser formal. O también tenemos fuentes indirectas o informales a partir precisamente de la presencia de páginas no oficiales, también hay, o blogs,
Por ejemplo, en el caso de la universidad, no sé si alguien conozca una que se llama Mi Cruz Unedel. Por ahí he visto que varios están inscritos ahí. Entonces, es una fuente informal, vaya, ¿sí me explico? O sea, alguien hizo eso y inclusive hay páginas, me ha tocado ver incluso páginas de fans de profesores, ¿no? Digo, nunca me ha tocado una, pero, me ha tocado ver algunas así yo soy fan de fulanito de tal. Bueno, pues es una cuestión informal, ¿no? Pero, me puede ayudar a tener cierta información. ¿Sale, vale? Ok, hasta ahorita. Profe, Sí, yo adelante. tengo una duda. Sí, En fuentes indirectas de actores educativos se refiere a que no den la información como concreta. O no, sea, que sí sean parte de la institución, pero que no den la información como bien detallada. no, sino más bien es que no tengan un instrumento declarado de información. Por ejemplo, mira, vamos a decir que tú estás como psicólogo y como psicólogo van a ver ustedes que les van a llegar maestros, alumnos a contarles cosas, ¿sí? Entonces, a veces ocurre que, por ejemplo, alguien te empieza a abordar, ¿sí? O tú estás entrevistando, estás platicando con un profesor y el profesor te empieza a filtrar información, ¿no? No, es que fíjese que el coordinador esto, o fíjese que el director esto otro, ¿sí me explico? O sea, te empiezan a contar información con cierto fin, ¿no? Aquí el chiste es de que ustedes no se enganchen y se involucren, ¿me explico? O sea, aquí el asunto es de que ustedes, este, vaya, no le den como la razón al profe, ¿sí? Porque a veces ocurre así, ¿eh? Así de, es que fíjate que el director esto y esto otro y que no sé qué tanto rollo. Entonces ustedes empiezan a conocer ya una imagen del director, ¿no? Pero, ¿tú cómo ves, verdad que está mal que el director no venga, a la institución? Entonces, ese tipo de comentarios hay que saberlo uno torear porque, este, de pronto nos puede colocar en una posición incómoda, ¿sí? Sí, sobre todo recuerden ustedes que la premisa es de que si alguien les habla, mande. Con la acción, el discernimiento, el pensamiento a mil para empezar cosas nuevas. En otras palabras, tú eres un Virgo de armas a tomar y quieres nuevos comienzos en tu vida. Muy probablemente las amistades vayan a estar presentes durante esta semana, bastante presentes. Ok, bueno, ya nos enteramos aquí del, del horóscopo. Eh, bueno, no sé si vaya siendo claro hasta este momento. Sí, profe. Ok, entonces les decía, Yo miren, tengo una duda. sí, adelante. En esta parte que dice que no son formales, se refiere a que aquí dice carecen de un instrumento declarado de obtención de información. O sea, es que nosotros no lo apliquemos o no lo respondan adecuadamente. No lo apliquen. O sea, se acerca con ustedes el profe y les cuenta un chisme, ¿no? Se acerca al alumno y les empieza a contar una situación, pero no hay algo, ¿sí me explico? O sea, no hay un formato de entrevista, no hay un cuestionario, no hay nada, ¿sí me explico? Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que, que bien puede ser cierto, ¿eh? Pero el asunto es de que, por ejemplo, cuando hay una situación de esta naturaleza, ustedes le digan al alumno, ¿sabes qué? Mira, me gustaría como tomarlo más a profundidad. Entonces, si quieres, concertamos una sesión, una cita, donde sí haya un instrumento formal. Un instrumento puede ser una entrevista, pero ya ustedes anotan en la entrevista, ya con un expediente y con la firma del alumno, lo que está sucediendo. Les voy a decir por qué. Porque, insisto, muchas personas nos pueden brindar información, o sea, ustedes platican y van a ver que de manera cotidiana la gente nos da información, sobre todo si somos personas nuevas en una institución. Entonces, las personas van a empezar a dar información, pero es informal, o sea, no hay un cuestionario, no hay un formato de entrevista, o sea, no hay nada, ¿sí? Si es una cosa que nos toque responder y que nos toque resolver, ¿sale? Porque, insisto, si alguien, por ejemplo, va y nos da la queja de que le cobraron mucho, pues
pues suena como comentario, pero a lo mejor nosotros no somos los indicados, a lo mucho podemos canalizar, pues ve a control escolar o ve a tal lugar. Pero, pero a lo que voy es que esta información, por ejemplo, cuando ya es una situación educativa que nos toque a nosotros resolver, por ejemplo, alguna situación con un profesor, algún tipo de problema de aprendizaje, algún tipo de problema eh, de una situación de convivencia escolar, entonces, este tipo de situaciones es importante que nosotros tengamos medios oficiales, ¿sí? Un medio oficial que va a ser un instrumento que ustedes hayan aplicado, un cuestionario, una entrevista que ustedes hayan hecho de manera oficial o formal, porque al momento en que de alguna forma se requiera que esa información salga o se utilice, una fuente informal no nos ayuda, o sea, nos ayudan siempre las fuentes formales. Sí, Miriam, adelante. Profe, Sí. em, me entró una duda. Ujú. La información que se obtenga por fuentes informales o indirectas, ¿se toma en cuenta o solo se busca como hacerla formal? Se busca, te sirve para hacerla formal si es que es un problema que te toca atender a ti, ¿sí? Ok, gracias. Sí, 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 estamos claros en eso. Este, Sí, ok, y yo insisto que es un problema que le toca atender a uno porque eh, puede darse el caso de veras, ¿eh? Va el profe y nos cuenta así, lo peor del director. O va el director y nos cuenta lo peor de sus profes, también se da ese caso. Entonces, eh, ahí no hay que engancharse, ¿sí me explico? O sea, a veces es preferible así como de, pues qué mal, ¿verdad? Bueno, pues ni modo, huirles a ese tipo de situaciones. Si es una situación que sí nos toque trabajar, por ejemplo, un profe nos comenta, ¿sabe qué? Es que hay un alumno que no aprende, es bien burrito. Ok, oiga, profe, ¿y cómo ves si me explica un poquito más de este alumno? Vamos trabajando, vamos concertando una sesión, o hay algunas escuelas donde ya hay un instrumento ya como muy específico, o ustedes les va a tocar construir uno, donde de pronto ustedes van a llenar indicadores y van a decir, ok, a ver, entonces, a ver, ¿por qué hay una situación problemática? ¿Qué ocurre? Pero ya hay un documento oficial y ese documento oficial ya ahora sí les respalda, ¿sí estamos? Entonces, información que es informal, aunque nos puede ayudar a darnos cuenta de alguna situación, pues la fuente indirecta hay que tratar de hacerla formal cuando el problema eh, nos implique como a nuestra labor como psicólogos, ¿sí? ¿Sí estamos claros en eso? Sí, Luisa, Dalia, sí, ¿todo bien? profe. Sí, bien. Por eso aquí hago la anotación. Es necesario tener mucho cuidado con este tipo de fuentes, ¿no? Por ejemplo, rumores o páginas incluso no oficiales que de pronto pues filtran información y que bueno, este, hay información de este tipo que hay que discriminar y hay otra información que es importante atender, sobre todo aquella que vaya en función de nuestra labor como psicólogo o psicóloga educativa, que ya empezamos a revisar algunos aspectos pues que sí nos competen a nosotros como psicólogos. Bien, ahora bien, quiero mostrarles algunas herramientas. Estas herramientas nos dan información formal, ¿sí? ¿Por qué? Porque son fuentes oficiales. Específicamente, hay una que se llama CIGET.cep.gov.mx y en esta escuela ustedes se encuentran información en esta página, perdón, se encuentran información acerca de las escuelas em, que ustedes quieren estudiar del sistema educativo público, ¿sí? O inclusive algunas que son de carácter también privado. En el caso de información sociodemográfica, hay una página que se llama IEC, ¿sí? Vamos a ver un caso. Y en el caso de educación superior hay una que se llama ANUYES, ¿sí? Ahorita les voy a pasar los links, ¿vale? Para que ahorita los tengan también.
Vamos a empezar a trabajar con la primera, con esta que se llama CIGED, ¿sí? Esta página de CIGED, yo voy a buscar aquí, es esta, les va a dar digamos, es este portal, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes, CIGED, la dirección ciged.gov.mx, déjenme ver si puedo copiar la información ahorita para proporcionárselas ahí en el link, en el chat, perdón. Si no me la van a hacer. A ver, es esta. Aquí. Miren, es el enlace, se los voy a proporcionar aquí en el chat para que por favor ustedes lo tengan e ingresen ahí. Es esta, ¿sí? Y la otra son dos direcciones. Esta es de información sociodemográfica general y la otra es ya de información específica. Entonces ahorita lo quiero ver en un caso para que vean cómo trabajamos con eso. Ahí está. Esa es la segunda. Y esta es la tercera. Igual si la pueden compartir en su grupo de WhatsApp, sería bastante bueno. Aquí está. Y la otra, si alguien va a trabajar con escuelas de educación superior, esta les sirve bastante.